Gisela Bayona. La Asamblea Nacional tramitará en segundo debate el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal para la tipificación de las denominadas vacunas. ¿Cuál sería la diferencia entre este delito y las extorsiones? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Otto Vera, él es asambleísta por el Partido Social Cristiano y quien planteó la reforma. Otto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gisela, qué gusto. Muchas gracias por la entrevista. El gusto es nuestro, gracias por acompañarnos. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre este delito que va a ser tipificado, las vacunas, y la extorsión? Bueno, hay mucha similitud, pero lo principal es el endurecimiento de las penas. Todos estamos claros de que en la actualidad, siendo el delito de la extorsión o la vacuna, entre comillas, el delito más común en nuestra sociedad, sobre todo en el comercio, las familias que lo viven a diario, lamentablemente estos casos no son denunciados porque la ley no te permite, porque la ley, a través de algunas argucias y algunos argumentos, permite de que cuando es capturado un extorsionador le den medidas sustitutivas. Entonces, la idea es endurecer las penas y quitar algunos procedimientos que relativamente a estos delitos de la extorsión o de la vacuna permiten que mañana, si capturan a alguien en delitos flagrantes, le salga nuevamente a delinquir y, peor aún, a agredir a la víctima, presionar a la víctima para que retire la denuncia. ¿Qué estamos buscando a través de este proyecto? Que los afectados o las víctimas no tengan que necesariamente estampar su firma para poder hacer la denuncia, que lo hagan de manera reservada ante la Fiscalía y la Fiscalía emprenda su proceso de investigación y cuando hay elementos suficientes puedan encarcelar a quienes están extorsionando o intimidando. Pero, asambleístas, ¿se pueden entonces endurecer las penas en el COIP sin realizar reformas constitucionales? No, o sea, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el articulado actual del Código Orgánico Integral Penal es muy permisivo. ¿En qué sentido? Primero le dan a veces 2 o 3 años a quien está extorsionando. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando capturan a alguien en delito flagrante, viene el juez, le da una medida sustitutiva, este delincuente vuelve a presionar a la persona que es la víctima e inmediatamente esta persona retira la denuncia por miedo. Eso no tiene nada que ver con un cambio constitucional. Más bien lo que estamos haciendo es reforzar lo que en la actualidad ya va a ser aprobado en un referéndum también en los próximos días, con las reformas que está planteando el presidente de la República, la consulta popular y lo que planteó la Asamblea hace pocas semanas en cuanto a la reforma a la Constitución en su artículo 158, que va a permitir que las Fuerzas Armadas puedan no interferir, sino tener injerencia en apoyo colaborativo a la Policía Nacional para que puedan capturar a extorsionadores y personas que están relacionadas con la delincuencia organizada. Entonces, quienes estén relacionados con este tipo de delitos de extorsión, las que denominamos vacunas, no van a poder acogerse a medidas sustitutivas. Eso es lo que estamos planteando. ¿Y esa medida no es constitucional, entonces? Por supuesto, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque primero no estamos atentando contra la seguridad jurídica, contra los derechos humanos. Una persona que intimida, una persona que hace agravantes al extorsionar, que por ejemplo agrede a la víctima, tiene que estar encarcelada para ser procesada. Porque no es que estamos diciendo que es culpable, pero si es determinado o capturada en delito flagrante, por supuesto que tiene que ser sometida a la rigurosidad de la ley, teniendo más que todo, teniéndolo en la cárcel para que esta persona no pueda salir a intimidar, en este caso, a la víctima. Ahora bien, en realidad el problema de la seguridad en el país es por la falta de normas, penas, porque son muy blandas, o porque el sistema de justicia no puede ejecutar las leyes que hoy ya tenemos. El sistema lamentablemente no es eficiente. Le dije hace un instante que mañana capturan a alguien, a un narcotraficante, a un extorsionador, y él mañana, valiéndose de medidas sustitutivas, presiona a la víctima y ahí retiran la denuncia. Entonces, en esta ocasión ya no va a haber la necesidad de que alguien plasme su firma. Al no plasmar su firma, la Fiscalía hace la investigación, captura al delincuente y lo mantiene hasta que sea eficientemente procesado. Estas personas que son capturadas por este tipo de delitos no van a ser susceptibles de reducción de penas. Y si alguien tiene agravantes, va a tener que cumplir la totalidad de la pena en la cárcel.
Ahora, y le pregunto esto porque internacionalmente las estadísticas dicen que el endurecimiento de las penas nunca han demostrado que el delito disminuye. Es decir, quien va a extorsionar no está pensando en cuántos años me va a pasar en la cárcel, no estoy pensando en cuánto. Entonces, generalmente se pone en el debate, ¿no? Si es que realmente vale la pena endurecer las penas. No, sí, es importante. Las sanciones. Puede ser que haya casos en otras partes del mundo en el que quizá la gente, es decir, no le tenga miedo o le tenga miedo, ¿no? Pero aquí en este caso, lamentablemente, la gente no le tiene miedo. O sea, los que se dedican a este tipo de extorsiones o de intimidación no le tienen miedo. ¿Por qué? Porque primero el juez lo deja suelto. Entonces, al dejarlo suelto, o le dan 2 años, por ejemplo, a alguien que extorsiona, pero mientras está siendo procesado, está libre. Y luego, cuando le determinan que es culpable, el juicio duró 1 año. Y luego le reducen la pena por algún tipo de motivos que permite la ley. Entonces, nosotros estamos, a través de las reformas, proponiendo que este tipo de reformas vayan y sean más duras, con la finalidad de que el delincuente tenga miedo al momento que ejecuta una intimidación. ¿Qué reformas se necesitarían para reforzar también el sistema judicial? Esto porque podemos incrementar penas, como hemos venido conversando, tipificar delitos de diferente manera, pero ¿qué hacemos con los altos niveles de impunidad que vivimos? Hay otras alternativas que tienen los jueces cuando en la actualidad, por ejemplo, en la mayoría de los casos, cuando ellos cometen un ilícito, simplemente les hacen un sumario y en muchas ocasiones los destituyen, pero no hay una acción penal sobre aquello. Entonces, aquí, en las reformas que estamos planteando, estamos también orientando a que la justicia, cuando falla en contra de un delito que es evidente, sea procesado incluso hasta penalmente. Eso también va a asegurar que el juez, cuando vaya a tomar la decisión, tome muy en cuenta si es que deja en libertad o no a un delincuente de estas características. ¿Y cuáles han sido las observaciones que se recogieron para este segundo debate? Bueno, como le decía, primero, endurecimiento de penas, el que no haya medidas sustitutivas para los delitos relacionados a extorsión, delincuencia organizada, trata de personas, que no haya reducción de penas, que no haya procedimiento abreviado y que se cumpla la totalidad de las penas, así tengan estos agravantes en el centro de rehabilitación correspondiente. Ahora, conversemos un poco de lo que pasó el 9 de febrero. La Asamblea no se allanó al veto presidencial, pero tampoco se pudo ratificar en su rechazo a la subida del IVA. Así pues, a través del allanamiento tácito se concretó el aumento al IVA, a lo que se suma pues los impuestos temporales y también la subida del ISD, el impuesto de salida de divisas. ¿Cuál es su visión? Bueno, es una alternativa que tenía el presidente de la República, legal, constitucional, el poder hacer el veto correspondiente. El presidente también se allanó a varias de las alternativas que nosotros le dimos, principalmente en lo que propuso mi bancada relacionada a una contribución especial del 3.25% a las utilidades generadas en compañías y empresas que realmente generaron grandes utilidades y beneficios dentro de su actividad económica. Con eso nosotros logramos que el gobierno nacional, el Ejecutivo, tenga cerca de $1.000 millones para poder enfrentar esta dura batalla que tenemos contra la criminalidad. De ahí en adelante, obviamente el presidente tiene sus facultades, una de ellas el veto, y vetó sobre todo insistiendo en el aumento del IVA al 13% y el 15% a discreción de él con un informe del ministro de Finanzas. Pero, como usted decía, no logramos nosotros los vetos para ratificarnos en el informe primero que dio la Asamblea Nacional en la que no estaba el IVA, y tampoco se tuvieron los votos para poder allanarse. Son cosas que están dentro de la Constitución. El presidente tiene esa facultad. Sí, pero ¿cómo es que la Asamblea no logra ni siquiera los 83 votos con los que aprobó el proyecto de ley del Ejecutivo de que no entre el IVA? Bueno, en ese caso nosotros respondemos personalmente por las decisiones que tomamos en el Pleno y también como bancada. Y de hecho, hace poco nuestra bancada hizo un comunicado respecto a una de las personas que era parte de nuestra bancada que no optó por la opción planificada dentro de nuestro equipo de trabajo. Esas cosas ocurren, ¿no? Además de que también hubo una fuerte presión del gobierno nacional respecto de tratar de conseguir los votos que nos bloquee ratificarnos en la propuesta original de la Asamblea Nacional, ¿no? Por ejemplo, el bloque Construye, en primera instancia no fue tan sólido, votó a favor o en contra, algunos se dividieron en el proyecto que ofreció la Asamblea Nacional, y luego ahora todos prácticamente con el voto se allanaron al aumento del IVA. Pero son cosas que ocurren, eso es la democracia. Ahí ¿No cree usted nosotros que podemos solamente responder
responder por nuestra persona como asambleísta y por lo que hacemos como Pero bloque. ¿no considera usted que esto muestra que el Parlamento sí funciona alrededor de la agenda del presidente? Bueno, hoy ¿O en fue una base a la prueba. agenda que tiene el Lo que presidente? sí está claro es que, por ejemplo, es decir, el presidente, si mañana hay alguna cosa o hay alguna propuesta que no está acorde a los lineamientos que establece la Asamblea Nacional, mañana nosotros podríamos haber archivado el proyecto originalmente y con 70 votos no pasaba ni lo uno ni lo otro. Pero eso hubiese sido también una irresponsabilidad de nuestra parte, porque sabemos que hay nerviosismo en las calles. Aquí no termina el hecho de que podamos nosotros meter en la cárcel a los narcotraficantes, a los terroristas, sino que luego lo importante es que la ley permita el tratamiento eficiente de esos criminales. Entonces, nosotros pero ¿por qué estamos por un lado cumpliendo. no apoyan el aumento del IVA públicamente, pero por el otro parece que sí se preocupan porque dicen, bueno, si hace falta, subamos nomás el IVA? Otros estuvieron a favor del IVA, nosotros no. Nosotros ofrecimos alternativas y estamos claros en que el Ejecutivo puede hacer que el gobierno o que el Estado ecuatoriano salga de este problema de déficit económico con otras alternativas. Una de las cuales ya mencionamos, el tema de la reducción del tamaño del Estado, renegociar la deuda externa, explotar nuevamente los campos del Yasuní. Hay algunas alternativas, pero la principal y que depende exclusivamente del Ejecutivo es la lucha contra la defraudación tributaria. Nosotros tenemos informes de que la defraudación tributaria oscila entre los 5.000 y 7.000 millones todos los años. Imagínense que no hubiese defraudación tributaria. ¿Para qué? O sea, no tuviésemos déficit fiscal y para qué estarle cobrando al pueblo ecuatoriano, que de hecho va a sufrir con este aumento del IVA, cuando tenemos otras alternativas. Nosotros pusimos a consideración del pueblo y la Asamblea las alternativas. También depende del Ejecutivo el acogerlas o no. Pero entonces esto quiere decir que se concretó todas esas sospechas que teníamos de que la mayoría parlamentaria, pues a pesar de la oposición al incremento al IVA que manifestaron ustedes principalmente, pues todavía están apoyando todas las decisiones del presidente. Nosotros hemos apoyado, es decir, no solamente ahora en el Parlamento, desde la campaña electoral en particular, en mi bloque dijimos, la línea debe ser ayudar la gobernabilidad del presidente Noboa, y lo hemos estado haciendo. Pero eso no significa de que cuando no estemos de acuerdo, nosotros vamos a allanarnos. En ocasiones, y no es que nos ponemos en desacuerdo simplemente de forma visceral o porque nos da la gana, no, damos alternativas, como la contribución que propusimos, que la van a pagar no el pueblo ecuatoriano, sino las grandes empresas. Listo, asambleísta, le agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a usted y a su programa. Agradecemos a Otto Vera, asambleísta por el Partido Social Cristiano, por acompañarnos. Notimundo a la carta. Información oportuna.